¿Sabe? Cuando estaba escuchando las noticias sobre el terremoto de Ecuador, pude ver algunas imágenes, pero bien fuertes, pero también pude ver la mano del Señor. Quisiera que abrieran su Biblia, por favor, a la Escritura, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 16. Gracias por estar acá una vez más en Iglesia Nueva Vida. Quiero decirles que este mes ha sido para mí muy provechoso, ya que hemos hablado acerca de tener una fe inquebrantable. Y para comenzar y terminar este sermón, me gustaría hacerle una pregunta. Hermano, amigo, ¿qué estás tú construyendo con tu vida en este momento? ¿Qué estás construyendo con tu vida? En otras palabras, ¿qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Sabe? He tenido el privilegio de visitar lugares aquí en los Estados Unidos y estuve hace algunos años en los monumentos de las Torres Gemelas en la ciudad de New York. Me impresioné, hermano, cuando leí algunos nombres de aquellas personas que murieron en aquel lugar. Déjeme decirle que cada una de ellas tenía una historia diferente, como tú y yo. Algunos de ellos tenían sueños, otros tenían anhelos, algunos tenían carreras por terminar, otros tenían familias, algunos ya habían hecho vacaciones planificadas, pero en un instante se acabó todo. En un momento se vino todo abajo. Es por eso que te pregunté, ¿qué estás tú construyendo con tu vida? ¿Qué estamos construyendo con nuestra vida en esta tierra? ¿Qué estás dejando tú en esta tierra? Tú y yo no sabemos el momento, el instante donde nuestra vida va a acabar, donde va a terminar. Y es por eso que tienes que aprovechar al máximo cada momento de tu vida. El libro de Efesios capítulo 5, versículo 16 dice, aprovechen al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Hermano, amigo, tú y yo tenemos que aprovechar cada momento, cada día, porque los días son malos. ¿Qué estás construyendo tú con tu vida? Es el último mensaje de esta serie, Inquebrantable Fe. Y voy a hablar sobre cómo tú y yo debemos de caminar en la voluntad del Señor. En el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús dijo de esta manera, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Note la expresión del Señor, hermano. Él estaba hablando y dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad. Subraye por favor esa palabra en su Biblia, voluntad. Sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Voy a compartir en este día, hermano, contigo, algunas cosas, algunas verdades que te van a ayudar a ti y a mí a caminar en fe dentro de la voluntad de Dios. Son 3 cosas fáciles que tienes que hacer, que practicar, que vivir, que aplicar a tu vida diaria para caminar en fe dentro de la voluntad de Dios. Yo quiero que lo apuntes en tus notas del sermón porque son importantes. Si usted no tiene en sus manos una nota del sermón, por favor levante su mano, un ujier o alguien que lo va a ayudar para que usted pueda apuntar estas 3 cosas que son importantes. Pero vamos a orar. Padre, en esta tarde te queremos pedir, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos hables. Padre, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Señor, quita de mi mente, de la mente de mis hermanos, cualquier estorbo que nos impida escucharte en este momento. Espíritu Santo de Dios, trabaja en mi mente, en mi corazón,
y ayúdame a ser un portavoz de tu palabra. En Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Escriba por favor el primer paso o la primera verdad que te va a ayudar a caminar en fe dentro de la voluntad de Dios. Número 1, el primer paso que te ayuda a caminar a ti y a mí dentro de la voluntad de Dios en fe es que tú debes de depender totalmente de su poder. Tú y yo debemos de depender totalmente del poder de Dios. Depender totalmente de su poder. La Biblia dice en Zacarías capítulo 4, versículo 6, en el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice así: no será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. El Señor te dice a ti y a mí, miren, ¿saben qué? No va a ser por la fuerza, no va a ser por algún poder que ustedes tengan, sino va a ser por el Espíritu Santo, dice el Señor. ¿Sabes, amigo? Yo conozco creyentes cristianos, amigos que muchas veces no cumplen sus sueños, sus anhelos, sus metas, porque están caminando fuera de la voluntad de Dios. Y si tú quieres cumplir tus sueños, tus anhelos, tus metas, tienes que estar adentro de la voluntad de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Pastor, ¿qué es o qué significa caminar dentro de la voluntad de Dios? ¿Qué es caminar dentro de la voluntad de Dios? Que tú y yo le vamos a permitir al Señor que Él haga con nosotros lo que Él quiere. En otras palabras, tú vas a permitir que el Señor dirija tu vida. Piensa por un momento lo que te voy a decir. ¿Qué cambios produciría nuestra vida si cada uno de nosotros que estamos acá en este día dependiéramos totalmente del poder del Señor? ¿Qué cambios ocurrirían en mi vida y en tu vida si nosotros dependiéramos totalmente del poder de Dios en nuestra vida? Acuérdate que te he dicho que la fe es la convicción de ver las cosas que aún tú no las has visto. En otras palabras, la fe no es que haga las cosas por ti mismo. Dios no necesita nuestra ayuda para hacer las cosas. ¿Me estoy explicando? Tú no puedes hacer tus cosas por tu propia voluntad. Tú no le puedes decir a Dios, Señor, yo no te necesito, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Tú, si eres creyente, tú no puedes tener esa mentalidad. Tienes que apoyarte totalmente del Señor. Yo no hago las cosas por mí mismo, los hago por el Señor. Hay una historia en la Escritura que me encanta. Cuando yo la leo, habla precisamente de depender del poder de Dios. Y en la vida, hermanos, tú y yo vamos a tener que depender totalmente de Dios. Usted la ha leído, está en el libro de Jueces, capítulo 7. Se la voy a contar. La historia dice que el Señor va a la tierra, si no me equivoco, de Benjamín. Y en esa tierra Dios escoge a un hombre llamado Gedeón. El nombre Gedeón significa, si quiere escribirlo, esforzado o poderoso. Y el Señor le dice a Gedeón que él tiene que ayudar a su pueblo, escuche bien, a llevar a su pueblo a la libertad. Dios escoge a Gedeón para que guíe a su pueblo a una victoria. La Biblia dice que contra ellos venía un ejército muy numeroso. Y usted sabe la historia, amén. Pero en el capítulo 7, versículo 2, me llama la intención o la atención que Dios le dice, lo que le dice Dios a Gedeón. Mire bien lo que le dice. Entonces, versículo 2 del capítulo 7 de Jueces, entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Note bien, hermanos. Dios le dice a Gedeón, Gedeón, ¿sabes qué? Tienes mucha gente contigo. Mándalos para atrás, para sus casas. Y usted sabe la historia, ¿no? ¿Por qué le dijo Dios eso a Gedeón? Escuche bien lo que dice el siguiente párrafo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los medianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza.
Dios quería enseñarle a Gedeón que no era por la fuerza de ellos, sino era por su fuerza, por su poder, por su gracia, por su amor, que ellos iban a ¿qué? A vencer a sus enemigos. Y usted sabe el resto de la historia. Lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros, hermano, es que cuando tú caminas dentro de la voluntad de Dios, tú vas a tener la victoria. Cuando tú caminas dentro de la voluntad de Dios, tú siempre vas a tener la victoria. No hay ni un creyente aquí, no hay problema. Cuando tú y yo, y mire, y esto pasa, y es por eso que mucha gente deja de venir a la iglesia. No le dice al pastor cuando va a venir o cuando no viene y anda visitando otras iglesias. Cuando tú y yo hacemos nuestra voluntad, siempre vamos a quedar mal. Cuando tú y yo hacemos siempre nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, nosotros siempre vamos a fracasar. Siempre vamos a tener tropiezos. ¿Y sabes por qué? Porque estás luchando con tus propias fuerzas. ¿Quién tiene computadora acá en su casa? A ver, levánteme la mano. Una laptop. ¿Qué pasa cuando tu computadora está encendida y no está conectada a una fuente de poder? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Se apaga, ¿o no es cierto? Cuando la batería se acaba, la computadora automáticamente le va a decir, se apaga. ¿Por qué, hermanos? Porque la computadora tiene que estar siempre conectada a una fuente de poder, a un enchufle de poder. Y así pasa, escuche bien, con cada creyente que está luchando con su propia fuerza. Se va a cansar, se va a agotar y se va a frustrar. Cuando nosotros no caminamos dentro de la voluntad de Dios en fe, nos vamos a cansar, nos vamos a agotar y no solamente eso, nos vamos a frustrar. Así que déjame preguntarte, ¿estás caminando tú dentro de la voluntad de Dios o estás dependiendo solamente de ti mismo? Si estás caminando dentro de la voluntad de Dios, significa que tú estás dejando que Dios haga lo que Él desea hacer en tu vida, en mi vida. Pero si tú estás caminando fuera de la voluntad de Dios, déjame decirte que vas a sufrir mucho. Vas a enfrentar muchos obstáculos. Vas a sentirte cansado, agotado y frustrado. Número 2. El siguiente paso que te va a ayudar a caminar en fe dentro de la voluntad de Dios, escríbalo por favor ahí, es que debes de depender totalmente de su palabra. No solamente de su poder que te da el Espíritu Santo, sino también de su palabra. Diga palabra, hermano. Otra vez más, diga palabra. Salmo, abra su Biblia, libro de Salmos, capítulo 1. Salmo está en medio de la Biblia, de la Biblia. Salmos, capítulo 1. Me encanta esta versión. La Nueva Traducción Viviente. Dice así, versículo 1 al 3. Dice así. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con los pecadores, ni se juntan con los burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor! Note bien, amados, son como árboles plantados a la orilla de un río, que dan siempre su fruto a su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Por qué, hermanos? Porque están, hermanos, deleitándose en la ley del Señor. Si tú quieres caminar en fe, debes depender totalmente de la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice así: tu lámpara es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Cuando leía este versículo, me acordé, se me fue en mi mente muchos años atrás, cuando teníamos por lo menos unos 8, 9 años. Me recuerdo que mi abuelo me llevaba a trabajar al campo. Nos levantamos de mañana, muy de mañana. Mi abuelo me daba
en mi mano una lámpara de batería, ¿se recuerdan? Esas lámparas de batería. Y la utilizaba exactamente para guiarnos por el camino o la vereda que teníamos que ir y que nos llevaría al lugar donde nosotros teníamos que estar. ¿Qué quiero decir? Que cuando tú y yo caminamos dentro de la voluntad de Dios, escuche bien, cuando tú y yo caminamos dentro de la voluntad de Dios, vamos a tener que ser guiados por su palabra. No podemos hacer las cosas sin la palabra de Dios. Pastor, es que es bien difícil. Pastor, es bien difícil. Yo sé que es difícil. Pero déjeme hacerte una pregunta. ¿Qué haces tú cuando tienes que ver un partido de fútbol y tu televisor está fallando? ¿Qué haces tú cuando tienes que ir a una cita y tu carro no enciende? ¿Qué haces tú cuando tienes una cita con un amigo o con una amiga? ¿Qué haces tú? ¿Qué hacemos? Nos movemos, actuamos, hacemos lo imposible posible para estar en ese lugar, para estar viendo lo que nosotros queremos. Pero cuando se trata de la Biblia, hermano, todo es difícil. Cuando se trata de leer la Biblia, estoy cansado, estoy frustrado, estoy agotado, porque hemos descargado nuestra energía en algo que no es productivo. Y cuando se trata de hacer algo que es productivo, estamos cansados. Mira, hermano, hay tanta ventaja hoy en día. Yo tengo 7 traducciones diferentes en mi teléfono, en mi iPhone, como ustedes le dicen, para leer la Biblia. Pero la pregunta es, ¿estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Sabes cuál es el problema? Te lo voy a decir, escríbelo por favor ahí. El problema es que queremos que el Señor nos conteste. Nosotros siempre queremos que el Señor nos conteste, pero no estamos dispuestos a abrir la Biblia. No estamos dispuestos a hacer su voluntad, pero queremos que el Señor nos conteste. Cuando estamos pasando por un problema, la gente a mí me habla y lo pregunto, la primera pregunta que viene a mi mente es, ¿esta gente está pasando tiempo con la palabra de Dios? Porque si fuera así, no vinieran a mí, fueran a la palabra de Dios. Porque cuando yo estoy pasando un problema, lo primero que yo hago, voy a la palabra de Dios. Señor, ¿qué me estás hablando a mí en este momento? Dime, ¿por qué está pasando a mi familia por este dolor, por este sufrimiento, por esta enfermedad o por esta situación? Yo no estoy diciendo que me hablen a mí, pero tienes que ir y depender totalmente de la palabra de Dios, de la guía de la palabra de Dios. Y conoceré la verdad, y la verdad los hará sufrir. ¿Así dice la Biblia? No. Y conoceré la verdad, y la verdad ¿os qué? ¿Os hará qué? Libres. Lámpara es a mis pies tu palabra, que alumbrará todo mi camino. Salmo 23:1, ¿qué dice, hermano? El Señor es mi pastor, ¿qué dice? Y nada, ¿qué? Me faltará. Pero queremos la respuesta, pero no estamos dispuestos a dar el sacrificio que el Señor nos pide. ¿Dependes totalmente de la palabra de Dios? Además, déjenme preguntarte, ¿es la palabra de Dios en tu vida una prioridad? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes y me contestaría francamente, ¿es la palabra de Dios una prioridad en tu vida? ¿Es este libro sagrado una prioridad en tu vida? ¿O la abres solamente cuando tienes problemas? ¿O las abres solamente cuando tú quieres algo de Dios? Vaya a 2 de Timoteo, por favor. Capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mire, hermano, vamos a leerlo todo acá, en la pantalla. Vean aquí la pantalla. A ver todos juntos, hermano. A ver, a contar 3. 1, 2, 3. A ver todos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Hay 3 cosas que la palabra hace en tu vida. La primera es que la palabra de Dios, ¿qué? Te enseña. La palabra de Dios te enseña lo que es verdad y lo que no es verdad. La palabra de Dios te enseña a ti lo que vas a hacer y lo que no tienes que hacer.
Y segundo, reprende. La palabra de Dios te reprende. Cuando tú estás haciendo algo malo, ella te va a reprender. Y tercero, también ¿qué? Te instruye, te dirige, te dice cómo hacer las cosas. Y el problema es que nosotros no dependemos de ella. Dependemos de otras cosas, de nuestra voluntad, pero no dependemos de ella. Amigo, cuando tú caminas dentro de la voluntad de Dios, serás un creyente fuerte y no débil, weak, en tu fe. Cuando tú caminas dentro de la voluntad de Dios, no vas a ser un creyente débil, sino fuerte en tu fe, en tus convicciones, en lo que dices, en lo que haces. Cuando tú vas a la montaña y tratas de que tu celular comience a trabaje, muchas veces no da señal porque la señal es débil, ¿no es cierto? Tú estás tratando de que tu teléfono hasta te mueve del lugar donde estás porque los árboles o la montaña obstaculizan que venga la señal y estás moviéndote. Y hermano, yo conozco muchos cristianos que están demasiado ocupados y no tienen ningún deseo por la palabra de Dios. No están conectados. Su señal es débil. Su vida espiritual es débil. ¿Y sabe por qué? Porque no funcionan porque están desconectados de la palabra de Dios. No tienen tiempo con la palabra de Dios. Están débiles espiritualmente y es por eso que viene la tercera cosa en tu vida. Apúntela por favor ahí. El tercer paso para caminar en fe, dentro de la voluntad de Dios, es que debes de caminar dentro de los límites de su voluntad. Debe de caminar dentro de los límites de su voluntad, de la voluntad de Dios, hermano. Si tú y yo tratamos de caminar fuera de los límites de la voluntad de Dios, no vamos a disfrutar su protección y su cuidado. Cuando tú intentas caminar fuera de la voluntad de Dios, tú vas a sufrir. Tú no vas a disfrutar del cuidado y la protección de Dios, amado hermano y amigo. ¿Sabe? Es fácil salirse dentro de los límites de Dios. Vas a sufrir, hermano. Y muchas veces hasta la muerte. Dolor. Porque estás caminando fuera de la voluntad de Dios. ¿Recuerdas la historia? Yo lo he contado aquí algunas veces. ¿Recuerdas la historia del libro de Reyes, del profeta joven? De aquel joven profeta que Dios lo manda a dar un mensaje a un rey de Israel. ¿Se recuerda? Dios le dice, ve al rey de Israel y dile mi mensaje. Pero cuando tú termines, y léelo hermano por favor, escríbelo por favor, está en el capítulo 13 de Reyes. El profeta dice que va, le da el mensaje al rey y Dios le da instrucciones y le dice, mira, cuando termines de darle el mensaje al rey, tú te vas por este camino. No te vayas por el mismo camino que viniste, tú vete por este otro camino diferente, no comas ni tomas agua y no hables con nadie, tú sigue tu camino a tu casa. Y dice la historia, ¿ok? Que uno de los que estaban ahí, unos muchachos que estaban ahí, le fueron a avisar a un profeta viejo que un profeta joven había venido y a hacer prodigios al frente del rey. Y este joven, este profeta anciano va y le dice a sus hijos, preparen mi caballo, voy a alcanzar a este profeta y le voy a decir que Dios dice que venga a mi casa. Llega este hombre anciano profeta y le dice al joven que va en su camino, directo a su casa, le dice, hey, amigo, ¿cómo estás? Y el joven voltea a ver y le dice, ¿cómo está? Mira, Dios me dijo a mí que vengas a mi casa, que descanses, que vengas a tomarte una Coca-Cola con 2 taquitos que te he hecho y que ahí regreses a tu casa. Y dice la Escritura, se la estoy diciendo en mis palabras, que este hombre regresa con este anciano profeta. Después de haber comido y tomado su Coca-Cola, se regresa a su casa y dice la palabra de Dios que cuando él iba en el camino, le sale un león y lo mata. ¿Qué estoy tratando de decir, hermano? Cuando tú y yo no entendemos lo que es caminar dentro de los límites de la voluntad de Dios, allá afuera nos va a salir un león y nos va a matar. ¿Le estoy dando a explicar, hermanos? ¿A dónde dice eso, pastor? Vaya a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8.
Miren lo que dice. Sean de un espíritu sobrio, estén alerta, porque su adversario el diablo anda al acecho como un león. ¿Qué dice, hermano? Rugiente, buscando a quien devorar. Cuando tú y yo nos salimos de los límites de Dios, allá afuera va a estar un león, va a estar el diablo y te va a estar esperando y te va a dañar. A mí me lo ha hecho. Y te lo va a hacer a ti. Si descuidamos de caminar en los límites de Dios. Dios nos ha puesto límites. Hermano, no crucen los límites. Jóvenes que están en la iglesia, no traten de hacer las cosas a su manera, porque allá afuera va a estar un león esperándote. Jovencitas, allá hay leones afuera. Jóvenes, allá hay leonas afuera esperándote para devorarte. ¿Me estás escuchando? Hermano, no hagas cosas afuera de la voluntad de Dios, de los límites de Dios que Dios te ha hecho. Este joven profeta no escuchó a Dios, escuchó la voz del hombre, no escuchó la voz de Dios. ¿Qué tal si hubiera dicho, sabes qué? Dios te pudo haber dicho eso a ti, pero a mí no me lo ha dicho, así que yo voy a seguir recto mi camino. Pero como escuchó la voz del profeta, ¿qué pasó? Cuando regresó por el camino le salió un león. Y fíjese en lo interesante, que el león solo lo mató. No se lo comió ni mató al caballo que iba con él. ¿Dónde iba? Y interesante, hermano, la historia. Léala, por favor, para que se dé cuenta que cuando uno camina fuera de los límites de la voluntad de Dios, allá afuera hay alguien que lo está esperando. ¿Para qué? Para devorarnos. Mire, vaya ahora a Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Escuchen bien lo que dice, hermanos. Pónganme atención acá. Dice así: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen al máximo cada momento. Escuche bien. Oportuno, porque los días son malos. Allá afuera, hermano, los días son malos. Caminar fuera de la voluntad de Dios, los días son malos. Por tanto, sean insensatos. Escuche bien, sean insensatos, sino más bien entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y te pregunto, ¿sabes lo que está tratando de decir Dios ahí? ¿Caminas tú dentro de la voluntad del Señor? Dice ahí, entiendan. ¿Qué significa eso? Que si tú y yo deseamos caminar dentro de la voluntad de Dios, sí podemos hacerlo. Dice, entiendan, listen to me. Sí podemos caminar dentro de la voluntad de Dios, pero nosotros escogemos caminar fuera de la voluntad de Dios. Pero sí se puede. Entiendan significa que sí se puede. Y es por eso que muchas veces nosotros como cristianos tenemos problemas. Mire, hermano, lo único que usted necesita es depender del poder de Dios, de la palabra de Dios y no salirse de los límites de la voluntad del Señor. Usted quiere tener una fe inquebrantable, usted quiere caminar en este mundo. Escuche bien, y este mundo va de peor en peor. Las noticias no son confortables. Las noticias son alarmantes, terremotos, asesinatos, violación, explosiones, dice el hermano. Hermano, en las noticias salen que unos señores estaban poniendo postes de alumbrado público en mi país. Eran unos 7 trabajadores y llegan uno de esa gente mala que hay en mi país y los agarran y los matan a machetazos. Los días son malos. Los días son malos. Los días son malos. Debemos de aprovechar al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Entiendan, hermano, que es mejor caminar dentro de la voluntad de Dios que fuera de la voluntad de Dios. ¿Quién maneja en el freeway? Muchos de nosotros. ¿Se ha visto usted que hay una línea que dice carpool? ¿Para cuántas personas es la línea carpool? 2 o más. Y yo he visto gente que va una solamente ahí. Y he visto gente que se sale de la línea cuando dice que hay doble línea y que no se puede salir. Y es por eso que usted oye un ruido que dice, es porque allá alguien se salió o se metió ilegalmente y chocó con otra persona. Cuando tú te sales de la línea que Dios ha diseñado en tu vida,
vas a enfrentar posiblemente hasta la muerte. Mire, yo sé que hay dolor cuando alguien fallece, pero hazte una pregunta siempre. ¿Estaba esa persona caminando dentro de la voluntad de Dios? ¿Estás caminando tú dentro de la voluntad de Dios? ¿Estás preparado tú para que cuando eso pase en tu vida estés haciendo lo que Dios te ha pedido que tú hagas? Antes de irnos a casa, voy a pedirte que pienses en lo que el Señor te ha dicho hoy y los domingos anteriores. Y al llegar a casa, quiero que pongas en práctica las verdades que has aprendido hoy y que repases los sermones en tu casa pasados y comiences a vivirlos. Acuérdate, amigo y hermano, que cada decisión que tomes como cristiano va a estar basada o debe estar basada en tu fe y en la voluntad de Dios. Amigo, amiga, mi deseo es que cada uno de ustedes comience a crecer en tu fe. Ponga en práctica tu fe. Vive por fe, camina por fe. Disfruta las bendiciones que hay en caminar por fe. Porque cuando tú caminas con fe, vives por fe, andas por fe, entonces vas a construir una fe inquebrantable. Y Dios te va a bendecir. Ponte de pie, por favor, hermano. Hay cosas que yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar tu vida, yo no puedo cambiar tu destino, yo no puedo cambiar tus problemas. Tampoco tú puedes hacerlo en mí. Pero hay alguien aquí que sí lo puede hacer. Se llama Jesucristo. Y si tú tienes una convicción en Jesucristo, que Él puede cambiar tu situación, las adversidades que estás pasando, una enfermedad, algún problema, yo te voy a pedir que ahí donde estés levante la mano. Si tú tienes fe que Dios puede cambiar tus circunstancias, ahí donde estás, levanta la mano. Mira, no seas como la avestruz, que cuando ve una situación difícil, ella va y entierra su cabeza en un hoyo que ha hecho. No, tú levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy. Dile ahí donde estás, Señor, aquí estoy. Haz tu voluntad en mi vida, porque tu voluntad es perfecta y agradable. Yo no quiero depender más de mis fuerzas, sino de tu poder, de tu palabra y de caminar adentro de los límites tuyos, Señor. No permitas que mi pie se vaya al desbaladero. No permitas salirme, que me salga de los límites, Señor, que tú me has puesto en mi vida. Porque yo sé que si yo me salgo de los límites que tú me has puesto ya, voy a sufrir mucho, voy a padecer mucho. Así que, Señor, ayúdame a permanecer fiel en tu camino. Ahí donde estás, levanta tu mano y clama al Señor, que Él está aquí, Él te está escuchando. No tengas temor, no tengas miedo, Él está aquí y Él quiere lo mejor para tu vida. Acuérdate que la oración cambia las cosas. Y si tú viniste a tu iglesia, a la iglesia Nueva Vida, es porque tú tienes fe. Tú sabías que Dios te iba a hablar en este día y te iba a aclarar en tu mente las necesidades que tú tienes. Si viniste con dolor, si viniste con problemas, Él está aquí y Él quiere hacerse cargo de tus problemas y de tu situación. Padre, en esta tarde queremos despedirnos de este lugar, pero no de tu presencia. Mira, Señor, aquí habrá gente que está dolorida. Aquí habrá gente que tiene problemas, que vino con una incertidumbre, que no sabe lo que va a pasar mañana, o en 1 hora, en 3 horas. Mira, Señor, y toca los corazones de estas personas, porque tú estás en control de todo. Tú eres un Dios omnisciente, omnipresente, que lo sabe todo y que lo puede todo. Y yo oro, Señor, en esta tarde, para que tú abras las ventanas de los cielos y comiences a derramar bendiciones en esta congregación. Oro por los que no están, oro por los que escogieron estar en otro lugar y no aquí. Oro también para que tú los bendigas, Señor, que a donde estén, tú seas, Señor, su Señor y Salvador. Padre, gracias por este día. Quédate con nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ponga su mano a la par de su hermano ahí en este momento. Ya vamos a terminar. Yo quiero que ore por su hermano. Pídele a Dios que bendiga a su hermano o a su hermana que está ahí. Usted ore ahí, hermano, y dígale, Señor, bendice a mi hermano, a mi esposa, a mi esposo,
a mi vecino, dígale al Señor, exprésele al Señor con actitud la bendición que usted desea para su hermano. Padre, gracias por este día. Gracias por habernos llamado y escogido. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque viniste a morir en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por la bendición de ser la niña de tus ojos. Muchas gracias, Señor, por habernos llamado y escogido. Aunque impuros muchas veces, a que con golpes en nuestra vida venimos aquí, Señor, pero reconocemos en esta tarde tu autoridad, tu señorío en nuestras vidas. Ya no queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas dentro de tu voluntad. Ayúdanos a caminar dentro de tu voluntad y no fuera de ella, Señor. Padre, avívanos la fe. Danos una fe inquebrantable, Señor. Danos una fe inquebrantable, Señor. Bendice a la iglesia Nueva Vida. Ayúdalos, Señor, a caminar esta semana en victoria y que puedan regresar la próxima semana a adorarte, a exaltar tu santo nombre, Señor, por lo que has hecho en la vida de ellos. Yo lo dedico a ti en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, hermano, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Él se lo merece. Eso es para el Señor, hermano.